Sabemos por declaraciones de cardenales que han leído el Tercer Secreto, el propio cardenal Ratzinger, el propio Papa Juan Pablo II hizo varias declaraciones en las cuales hace referencia a cosas que no están en esta tercera parte del secreto oficial, ¿no? María Reina, el podcast de los consagrados. Queridísimos seguidores, salve María. Ya mes de mayo, mes de la Virgen de Fátima. Fátima, que tantos de ustedes son devotos, tantos de ustedes se han acercado al Inmaculado Corazón de María por esta advocación. Y hoy venimos a contarles el mensaje de Fátima, el secreto de Fátima, el mensaje más importante de Fátima. Y no quisimos invitar a otra persona, sino al Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Salve María, hermano Cristian. ¿Cómo está usted? Yo bien, gracias a Dios. Ya. Fenomenal, alegría tenerlo aquí. La gripe, pero saliendo bien. Sí. Padre, mire, estamos aquí pues todos reunidos ya en vísperas de la fiesta del 13 de mayo. Mucha gente ya va a visitar nuestra iglesia aquí en Tocancipá, bueno, y en diferentes partes del mundo que están escuchando el podcast. Tienen devoción a la Virgen de Fátima. Usted ve la advocación bien plasmada en el corazón de varias personas, ¿no? No, muchísimas personas. Es que el mensaje de Fátima, después de 106 años, realmente está más actual que nunca. Y las personas se dan cuenta de eso. Mucha gente comenta, ¿no? Sienten como que algo tiene que pasar, algo tiene que venir. Y cuando escuchan Fátima dicen, es eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Y alrededor del mensaje de la Virgen, madre mía, ¿cuánto se ha escrito? Exacto. Bien y mal. Y justamente por eso, Padre, que queremos aquí como que aclarar ciertas dudas, limpiar ciertas malas informaciones, porque el mensaje de Fátima, el centro del mensaje de Fátima no es un mensaje de terror, ¿no? Es un mensaje de amor. Es un mensaje, como han dicho varios papas y confirmado por cardenales que conocen, que lo han conocido, que lo han leído directamente y por lo que se ha publicado oficialmente por la Iglesia, es un mensaje muy severo, pero es un mensaje de esperanza. Exacto. O sea, es serio, exigente con la humanidad que peca, pero da la solución. Exacto. O sea, es precisamente para eso que la Virgen quiere advertir y señalar la solución de los problemas que tenía la humanidad entonces y sobre todo ahora. Exacto, Padre. Padre, mira, mucha gente nos pregunta, para comenzar, ¿por qué los Caballeros de la Virgen tomamos como principal advocación de devoción y difusión a la Virgen de Fátima? Si usted podría como contextualizar. Incluso muchos de los que hoy en día somos caballeros, no sé cómo fue con usted, pero conmigo fue así. Una de las cosas que más nos atrajo precisamente de los caballeros era que ellos difundían, en aquella época, estoy hablando de inicios de los años 80, el año 81, finales del 81, cuando conocí allí en Zaragoza, en España, era que nosotros nunca habíamos oído la explicación del mensaje de Fátima, o sea, de lo que había ocurrido en Fátima y los detalles de qué dijo la Virgen a los pastorcitos, bien explicado, nunca lo habíamos oído. Y por eso nos llamó, en aquella época pues tenemos 15, 16 años, aquello nos impactó mucho, hizo que nos uniéramos, incluso cuando la Virgen de Fátima pues llegó a España, la primera vez así en aquella época, para peregrinar, pues íbamos de voluntarios para ayudar a acompañar a la Virgen, a organizar a la gente que venía a rezar. Porque la gente viene a rezar y tal, pero no conoce mucho qué es lo que la Virgen dijo, qué es lo que pidió. Exactamente no lo conoce. Hay mucha confusión. Hay una atracción, hay una devoción, pero tal vez no hay una profundización de lo que la Virgen quiere y transmitió en ese mensaje. Y es un mensaje que impacta mucho eso por la claridad con que la Virgen habla de las consecuencias del pecado, de la maldad del pecado y las consecuencias terribles que trae que la humanidad no sabe medir, ¿no? Y ella quiere advertirnos de eso. ¿Y qué ocurre? Es que esto, ¿por qué está como que en el corazón, en el centro de la vida de los heraldos, de los caballeros de la Virgen? Porque el fundador, el Monseñor Juan Clau,
fue educado en la escuela del profesor Plinio Correa de Oliveira. Y el profesor Plinio Correa de Oliveira, él nació en 1908, antes de las apariciones de Fátima. Cuando se apareció la Virgen en Fátima, él tenía 9 años. Entonces, no, 8. Sí, exactamente, tenía 9 años, en 1917. Y él no conoció el mensaje de Fátima propiamente hasta que se publican las memorias de la hermana Lucía, ya por ahí por los años 40, inicio de los años 40, las memorias de la hermana Lucía. Y ahí es cuando se habla por primera vez del texto del mensaje y dentro del mensaje del secreto, la primera y la segunda parte del secreto. Y bueno, y la tercera parte del secreto solamente se publicó en el año 2000. Hasta hace poco. Hasta hace poco. Pero el doctor Plinio, cuando era niño, él, dotado de esos dones tan especiales, ese don de sabiduría que le permitía discernir las almas, los movimientos de las almas, etc. Cuando entra en el colegio San Luis tenía 11 años, ¿no? 10, 11 años. Por lo tanto, estamos hablando de 1918, 1919, los años después de las apariciones. Él, que sale por primera vez de su ambiente familiar, marcado por la presencia de su madre, doña Lucilia, que le inculca toda la manera de ser, de vivir de acuerdo con el Sagrado Corazón de Jesús, de acuerdo pues, con las normas más piadosas del catecismo, ¿no? de la vida bien llevada como católico. Entonces, él, que está en su primera infancia, impregnado de todo ese espíritu, choca en el colegio San Luis, que regentaban los padres jesuitas en San Pablo, y donde iban los hijos pues, de las familias más antiguas de San Pablo. Así. Entonces él tiene un choque con el ambiente del colegio, en el cual él ve que hay muchos niños, la mayor parte de los niños, que no siguen esa formación que han recibido de sus madres y en el catecismo para la primera comunión, etc. Entonces él queda muy chocado con eso. ¿Por qué los niños dicen palabrotas? ¿Por qué ellos se tratan con tan mala educación? ¿Por qué son tan brutos? ¿Por qué se burlan, sucios, cuentan chistes inmorales y con impunidad? O sea, como si no pasara nada. ¿Cómo era posible eso? Y cómo presionan a los niños que, como él, ¿no? que querían ser como lo habían enseñado sus madres, ¿no? Y no quieren decir palabrotas, quieren ser bien educados y tal, porque les persiguen, les hacen el bullying, ¿no? Digamos hoy en día. Uh-huh. Entonces, al sentir ese choque, él dijo, no, esto no puede ser así, ¿no? Es inevitable. Fíjese que la edad que tenía, 11 años, es inevitable que en determinado momento haya un choque entre todo lo bueno que Dios creó, que era el orden que él veía en la naturaleza. Él era muy contemplativo, un niño muy calmo, muy tranquilo, y le gustaba mucho contemplar la naturaleza. Entonces él veía en los atardeceres en el colegio, cuando estaban haciendo las últimas clases, que algunas eran de gimnasia, dice, estaba haciendo gimnasia yo a duras penas conseguía prestar atención a los ejercicios, porque yo los hacía, pero veía un bambuzal al fondo claro, los que no viven en América, por un bambuzal sería como un cañaveral, digamos, en Europa, en España, de cañas, pero muy grandes, muy altas, de muchos metros de altura, que dejan pasar un poco la luz, los últimos rayos de la luz del sol que se va poniendo. Entonces él veía esas luces, esas sombras, movidos un poco por la brisa, ¿no? Los bambús, y veía esa belleza, y un sacerdote jesuita con su sotana rezando el breviario, paseando por el fondo del patio. Y entonces él veía ese orden que había entre lo que era la vida de piedad, de oración, de elevación del espíritu, la naturaleza toda, que es como una alabanza a Dios creador. Y veía qué diferencia entre ese orden y el desorden que yo observo en los niños. Ese gusto por pegarse patadas, pedradas, insultos, palabrones, chistes inmorales, burlarse de la autoridad y tal, porque él veía eso. Es decir, un momento habrá un choque entre ese desorden y ese orden. Y inevitablemente el orden vencerá.
¿qué camino yo voy a seguir? Y él decía, yo si sigo el camino del orden a la fuerza, tengo que enfrentar el desorden. Si no, el desorden me va a arrastrar. Entonces yo tengo que luchar por hacerme un espacio donde ellos me respeten y yo pueda mostrarme como soy, católico, apostólico, romano, y no como ellos, ¿no? Difícil, pues, luchando solo contra un ambiente. Solo porque, claro, él intentaba, pues veía a los niños que eran buenos también, intentaba, pero él veía como uno tras otro iban cayendo por la presión de ese ambiente contrario. Pero él, por una predilección muy grande de Nuestra Señora, que él veneraba en el Colegio San Luis, en la capilla, bajo la advocación de Nuestra Señora del Buen Consejo. Es un cuadro que tiene una historia milagrosa impresionante. El cuadro ya hicimos un podcast sobre la historia. Sobre la Virgen del Buen Consejo. Pues, los que no lo han visto, le dejamos aquí el link para que lo vean. Pueden verlo. Entonces, ella le inspiró al doctor Pío pequeñito, con 11, 12 años, a mantenerse fiel y luchar por lo que él veía que merecía la pena. Los valores que había aprendido de su mamá, que eran los valores del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, él ya tenía clara la noción de un enfrentamiento, de una lucha entre el bien y el mal en su época. Cuando él conoció en 1940, ya él un hombre hecho y derecho, en las primeras publicaciones sobre el mensaje de Fátima y el secreto de Fátima, él no hizo más que confirmar aquello que él ya tenía claro en el espíritu, que era un inmenso choque por culpa de este pecado que se extendía por la sociedad sin ningún freno. Y más todavía todas esas décadas pasadas, ¿no? Entonces él sintió una confirmación de todo eso y claro, él procuró difundir de todas las maneras posibles entre sus discípulos y después entre todos los fieles esas palabras de la Virgen que dirigía a la humanidad a través de los pastorcitos, ¿no? Y más aún creo que la Virgen en el año 72 fue que tuvo unas milagrosas lacrimaciones, padre. Bueno, fue una de las imágenes peregrinas de Nuestra Señora de Fátima, una de las primeras imágenes peregrinas que hubo. Estaba peregrinando por Estados Unidos y lloró. Es cuando estaba en una parroquia en Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, a mediados de julio de 1972, esa imagen que era de madera tallada, y lloró. O sea, empezó a lacrimar, los ojos empezaron a soltar lágrimas durante varios días seguidos y fue presenciado por varios sacerdotes, periodistas. Se sacaron fotografías que circularon por el mundo entero. Fue una especie de último aviso, tentativa, ¿verdad?, de la Virgen de Fátima de que los hombres prestaran atención a las palabras que ella había dicho en 1917. Y lamentablemente, ¿verdad? O sea, el doctor Plinio en esa época, en el 72, ya publicó los primeros días de agosto, cuando él conoció la noticia, publicó un artículo en uno de los principales periódicos de Brasil, es la Folha de San Pablo, que se titulaba Lágrimas, milagroso aviso. Entonces, él como que explicitando por qué la Virgen llora, por qué una imagen de madera llora, por qué hace ese prodigio. Que además comprobado, o sea, que eran lágrimas humanas, que no había ningún artificio dentro de la imagen que permitiese salir líquido, pero por los ojos es imposible. Porque uno de los sacerdotes que es testigo de esa lacrimación era muy escéptico. No creía, ¿no? Entonces él llegó cuando ya dejó de lacrimar, ¿no? Entre medio de una lacrimación y otra, él llegó a poner la imagen boca abajo. Porque si claro, decía, agua, no, es que claro, la cabecita de la Virgen tiene un agujerito que era para poner la corona, donde se metía un palito para sujetar la corona. Por ahí han debido de meter agua y por ahí se filtra los ojos. Y entonces él le dio la vuelta a la imagen, él colocó algodón dentro del agujerito, ¿no? Él lo cuenta, él mismo es testigo de eso. Interesante, es como Santo Tomás, ¿no? Que no quería sin haber tocado. Cuando él vio que no había nada, él lo vuelve a colocar la corona y tal y cual, y al poco tiempo empieza a llorar otra vez.
Entonces él se arrodilló y lloró también, ¿no? Sí, lloró pidiendo perdón. Claro, exactamente. Pero el doctor Plinio creo que tuvo contacto con esa imagen varias veces. Sí, a raíz de ese fenómeno extraordinario, él pidió a través de algunos amigos en Estados Unidos si la imagen podía peregrinar en Brasil. Y ahí fue que en el año 73 la imagen visitó Brasil y fueron los miembros del grupo de Dr. Plinio, pues y entre ellos estaba Monseñor Juan, pues la llevaron en peregrinación por varias ciudades de Brasil, en las casas de la institución. ¿Esa imagen quién la hizo? Esa imagen fue esculpida, no recuerdo el nombre del escultor, pero ¿qué ocurre? Cuando la hermana Lucía estuvo en Fátima en 1941 para reconocer los lugares en donde habían ocurrido los acontecimientos y dejarlos bien fijados, ¿verdad? Porque, claro, se tenía una noción por dónde había sido, dónde estaba la encina, que ya no quedaba nada, pero ya se había hecho una capeliña, la capeliña famosa que está hasta hoy en día en el santuario, pero lugar donde apareció el ángel, donde les dio la primera comunión. El lugar, ella reconoció hasta la piedra donde se había colocado el ángel. Ella fue reconociendo los lugares. Y después comentó de la primera imagen de la Virgen de Fátima que está en la capeliña hasta hoy en día, que no era exactamente como ellos la habían visto, que había varios detalles que había añadido el artista de buen espíritu, o sea, no era nada que quitasen mérito a la obra que había hecho, pero sí que no eran exactamente lo que ellos habían visto. Entonces la hermana Lucía contrataron un artista muy bueno, un imaginero, que fue tallando la imagen de acuerdo con las indicaciones que Sor Lucía le fue haciendo. Y se hicieron tres imágenes originales. Además, ¿por qué? Porque en el santuario de Fátima solo tenía esa imagen original, la antigua, que estaba desde los años 20. Entonces, había muchos lugares de Europa después de la Segunda Guerra Mundial estaban pidiendo que la Virgen de Fátima fuera a recorrer las ciudades, los pueblos destruidos, la gente que había sufrido tanto, que había perdido todo por culpa de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había provocado un inmenso renacer de la fe, de la esperanza en la gente, por ejemplo, en Bélgica y tal. Cuando la Virgen de Fátima del santuario había peregrinado por allí, pero no podía salir otra vez, tenía que quedarse en el santuario. Entonces hicieron estas copias con las indicaciones de Sor Lucía. Y la de Nueva Orleans es una de las tres copias. Una de las tres copias, exactamente. Y bueno, y los caballos. Que es, curiosamente, es como esta Virgen que está aquí, está hecha en base a esta. Las manos puestas, unidas. Tiene la bola, no la borla, no una borla con pelitos que caen como si fuera un adorno. No, era una bola, una esfera. Era una esfera sin borla. Y el manto era totalmente blanco, sin ningún adorno. Solamente este filo de oro en el borde del manto. Eran los únicos adornos. Y abajo que no se ve, yo creo por las cámaras está una estrella tenía en el manto, sí. En la túnica. Y bueno, y cuando los caballeros, bueno, recibían la Virgen de vez en cuando, etcétera, pero cuando comenzamos ya a como a difundirla en varios países y tenerla en todas nuestras casas, hacer peregrinaciones por todos lados, eso fue ya el Monseñor Jonclar, ¿no? Sí, exactamente, claro. Esto ya fue cuando se fundan los Heraldos del Evangelio, propiamente como una asociación de derecho, primero diocesano, cerca de Sao Paulo, en la diócesis de Campo Grande. Entonces allí es donde se funda por primera vez como una asociación de derecho diocesano de fieles. Todavía no éramos sacerdotes ni pensábamos en llegar a eso, pero y entonces a partir, o sea, los propios párrocos, el propio obispo, tal, dice, lleven la Virgen peregrinando y tal igual. Pero ya en 1998 es cuando ya es en el Vaticano, ya empiezan a dar las primeras indicaciones sobre, al ver la
pujanza de la institución del apostolado de Monseñor Juan Clara, que en la época era el señor Juan Clara. Entonces, vayan y peregrinen con la Virgen de Fátima. Y el Papa Juan Pablo II, ya en el año 2001, fue la aprobación pontificia como asociación de derecho pontificio para toda la Iglesia de los Heraldos del Evangelio. Entonces nos pidió eso cuando estuvimos allí en Roma. Dice, vayan al mundo entero, dice, predicando el Evangelio, pero a través del Inmaculado Corazón de María. Entonces fue cuando la Virgen original de la imagen original de la Virgen está con las manos juntas. Así como está esto. Sí, pero a raíz que el Papa, a través de los secretarios de él, que era uno de ellos era don Giovanni d'Ercole, que fue el primer director espiritual de los Heraldos del Evangelio a nivel mundial, que era el secretario de San Juan Pablo II, nos dice, ¿por qué no cambian la imagen? Algún artista de ustedes y tal, y eso es lo que hicieron. Entonces pongan las manos como apareció en otra ocasión, dice, mostrando su corazón coronado de espinas. Ah, mira, aquí está. Aquí sí, bueno, sí se puede ver. Es la que ustedes conocen más si no le ponemos una fotito difundida. Entonces, para hacer eco, para hacer, o sea, obedecer lo que el Santo Padre nos mandó, comenzamos con esa imagen del Inmaculado Corazón de María, o sea, de la Virgen de Fátima con su corazón, empezamos a peregrinar por el mundo entero. Y la gente, una apetencia, un deseo de conocer más el mensaje de Fátima. Entonces, Monseñor Juan Clara escribió el libro Fátima, Aurora del Tercer Milenio, porque era el inicio de... no, aquí no lo tengo ahora. Bueno, el inicio del tercer milenio, entonces la nueva evangelización, el Papa San Juan Pablo II incentivando todo eso. El gran devoto de Fátima era él, ¿no? Que había estado en Fátima varias veces. Y que fue por un milagro de un atentado. Claro, exactamente. Él fue el 13 de mayo de 1982, un año después de haber sido el intento de asesinato, para agradecerle a la Virgen de Fátima. Le llevó la bala, ¿no? Y que está en la corona de la Virgen allí. Bueno, entonces él nos incentivó muchísimo a eso. Entonces Monseñor Juan Clara fue en peregrinación con el coro, la banda internacional. Claro, el carisma nuestro es la belleza, es evangelizar por la belleza. Entonces la belleza de la música, Y después ya con los años, habiendo crecido ya mucho la institución, teniendo ya la rama sacerdotal, la sociedad de vida apostólica, también femenina, entonces ya surgió la posibilidad de construir iglesias de acuerdo con nuestro carisma, esa belleza. Entonces, primero, ¿cuál fue? Nuestra Señora del Rosario, en Brasil, Tabor, en Brasil. Que ahora es Basílica. Ahora es Basílica Menor. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, la otra Basílica Menor que hay también en San Pablo. En la diócesis ahí de Campo Grande. Después, otras iglesias como, por ejemplo, la primera iglesia que se construyó así fuera de Brasil, que fue la de aquí de Colombia, en Tocancipá, que es Nuestra Señora de Fátima. Exacto. Entonces, todo relacionado con la Virgen de Fátima y difundir su mensaje de advertencia y de esperanza. Y eso es lo que vamos a tratar después de la pausa que vamos a hacer. Bueno. Ya volvemos. Soy el Padre Manuel Rodríguez, de los Caballeros de la Virgen Heraldos del Evangelio, y quiero hacerte una invitación muy especial. Vamos a comenzar el nuevo curso de preparación para la consagración a la Santísima Virgen María, conociendo su verdadera devoción. Es un curso online, enteramente gratuito, y en el cual la Santísima Virgen María quiere hacerte un regalo, participar de su propio corazón. No dejes de participar en este curso. Haz clic en el link que está ahí abajo. Y hasta pronto. Bueno, Padre, ya con este pequeño aviso que colocamos ahí, queríamos ya entrar propiamente tal en los secretos. El secreto es un mensaje. ¿Qué es? ¿Cuántos secretos hay? ¿O mensaje? ¿Cómo? ¿Me puede explicar un poco eso? Es una cosa muy curiosa. Cuando vivíamos en España, pues hacíamos muchas peregrinaciones a Fátima, varias cada año. Y sorprendía mucho eso, que las personas que venían eran gente devota ya de la Virgen y tal. Pero al explicarles en el viaje pues, lo que había pasado en Fátima, se quedaban sorprendidos, porque nunca les habían explicado cómo habían sido realmente las apariciones. Claro, no se trata ahora de explicarlo todo, pero
Nosotros ya hicimos un podcast como histórico-geográfico con un portugués que habla español. Ah, excelente. Les voy a dejar el link porque si quieren saber un poco más de Fátima y más detalles que no vamos a contar aquí porque si no se nos vuela el tiempo. Claro. Entonces, allí, en esos viajes, claro, entonces uno se da cuenta, pero entonces tenemos que saber explicar bien todo esto. Y es lo que hicimos, ¿no? Claro, ahí, en base al libro de Monseñor Juan, Aurora del Tercer Milenio, y los otros libros clásicos de Fátima, las propias memorias de la hermana Lucía. Entonces allí fuimos estudiando y viendo todos los detalles del mensaje de la Virgen, porque fue un solo secreto. En todas las apariciones, las 6 apariciones, la Virgen habla muchas cosas con los niños, pero es sobre todo en la tercera aparición, en el 13 de julio de 1917, cuando les hace una revelación acerca de una serie de puntos fundamentales que ella quiere transmitir a la humanidad y que les deja a ellos, sobre todo a Lucía, la misión de difundir. ¿Y por qué dicen los 3 secretos de Fátima y no...? Los 3 secretos. No, porque el secreto tiene 3 partes. Ya. Pero es uno solo. Para poder entender cada parte hay que saber la relación que tiene con las otras partes. No son 3 partes diferentes, no son 3 secretos distintos. Es un solo secreto que tiene 3 partes porque se refiere a 3 cosas distintas, pero todas correlacionadas, muy correlacionadas. La primera parte del secreto es... ¿Si contamos el secreto o no? Sí, claro, hay que contarlo, ¿no? Pues, para eso estamos. Me van a matar por las cámaras. La primera parte del secreto habla acerca del destino eterno de las almas. La segunda parte del secreto habla del destino de las naciones. Y la tercera parte del secreto habla del destino de la comunidad de los creyentes, de la fe, de la iglesia y del mundo entero. Entonces, todo tiene relación. Porque en la primera parte habla del destino eterno de las almas y el gran dolor que Nuestra Señora tiene al constatar que la mayor parte de las almas se pierden y van a condenarse al infierno eternamente. Esto es algo que mucha gente hoy en día no quiere oír. Mucha gente dice que el infierno simplemente no existe, o es que no, porque es imposible que Dios tan misericordioso condene a alguien eternamente. Exacto. O dicen el infierno es esta vida, dicen. El infierno es esta vida, dicen. Imagínense, qué barbaridad. Bueno, entonces como que la Virgen quiso subrayar esta verdad de fe, que es la existencia del infierno, como una de las posibilidades, terrible posibilidad, que hay después de la muerte. Después de la muerte, cada alma es juzgada. Y sabemos que inmediatamente ya recibe el premio o el castigo, dependiendo de cómo ha sido su vida y en el momento de la muerte cómo está su conciencia delante de Dios. Si está manchada por el pecado, no va a poder entrar al cielo. Si es un pecado realmente grave, le lleva a una separación eterna de Dios. Y si no, pues tiene que ir al purgatorio para terminar de purificar para poder entrar en la visión de la bienaventuranza eterna, del cielo. Bueno, entonces en la aparición de Julio, después de hablar con los niños, entonces es interesante leer la descripción que hace la hermana Lucía en la propia memorias, en las memorias de ella. Les dejamos aquí el link de este libro a los que están escuchando. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Para los que quieran conocer más detalles y leer el propio libro y adquirirlo. Sí, en la tienda mariana lo tienen a disposición. Exacto. Entonces dice, después de rezar el rosario con Jacinta y Francisco y las demás personas que estaban presentes, vimos de nuevo el reflejo de la luz que se aproximaba. Lo llamábamos relámpago. Y enseguida a Nuestra Señora sobre la encina. La encina es un tipo de árbol, un arbolito que crece en terrenos muy secos, así, ¿no? Igual que en mayo, dice
Ay, pero estoy leyendo la de junio. la de julio. No, pero bonito, es muy, porque a veces uno sí. ve la Virgen que está encima de una nube y que salen como florecitas y piensan que es por decoración. No, es que es... No, era el árbol. En el árbol, sí. El árbol y había una nubecilla. Esa nubecilla no la veían solo los niños. La veía también la gente que estaba ahí. Ah, también. Sí, porque había una serie de fenómenos físicos que las personas notaban. Aunque no veían a la Virgen, los que estaban cerca se daban cuenta que la luz del sol disminuía. Fíjese que estamos ya en verano en Europa, que hace un calorazo a mediodía impresionante en esa zona de 30, Fátima. 40 grados. Sí, y entonces la luz del sol disminuía, la temperatura se hacía agradable y se creaba como una nubecilla alrededor de la encina. Incluso dice que escuchaban como un zumbido de abejas. Una cosa muy curiosa. En alguna de las apariciones se producía también una lluvia de pétalos de flores que caían o de copos de nieve. Y cuando curiosísimo, lo relata la gente que estaba ahí presente. Entonces dice Lucía, este es en julio ya, vimos el reflejo de la luz como de costumbre y enseguida a Nuestra Señora sobre la pequeña encina. Tenía 1 metro, un poquito más de altura. ¿Qué quiere vuestra merced de mí?, le pregunté. Quiero que vengáis el 13 del mes que viene y que continuéis rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella los podrá socorrer. Esto es muy curioso. Esta frase, solo ella los podrá socorrer, aparece también en otras apariciones como en Akita, en el mensaje de Akita, en Japón. En Japón. Sí, porque tiene mucha relación la aparición de Akita en el año 73. Al principio hablábamos de la lacrimación de la Virgen de Fátima, sí, en julio del 72 en Estados Unidos, ¿no? Sí. Curiosamente, a partir de... fue en junio del 73 que la Virgen se empieza a manifestar a través de la imagen que tenían las monjitas en el monasterio que ellas vivían allí en Akita, en Japón. Es ahí empieza a manifestarse y una serie de fenómenos impresionantes, místicos que ocurren con Sor Agnes Sasagawa. ¿Y qué le pasa? Y después empiezan las lacrimaciones de la Virgen de Akita, que fueron 101 veces. Padre, yo creo que vamos a tener que hacer un podcast sobre Akita. Sí. Lo vamos a raptar de estos días para que nos haga un podcast. Merece la pena, además, porque el obispo de allí, cuando dio la aprobación de las apariciones, mostró la relación que existía entre Fátima y Akita. Bueno, entonces la Virgen le insiste, ¿no?, que recen el rosario todos los días, porque solo la señora del rosario, ella no le había dicho quién era. Lucía pensaba que era una señora, pero no sabía quién era, ¿no? Le preguntó el nombre y le dijo, os lo diré el último día. El 13 de octubre os diré quién soy. Y ella dijo, yo soy Nuestra Señora del Rosario. De hecho, la Virgen el nombre de la Virgen de Fátima no es Nuestra Señora de Fátima, es Nuestra Señora del Rosario de Fátima. De Fátima, eso es. Dice, rezarlo todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella los podrá socorrer. Lucía dice, quería pedirle que nos dijera quién es y que hiciera un milagro con el que todos crean que vuestra merced se nos aparece. Claro, porque la mamá le pegaba, porque decía que no era mentirosa y la gente se burlaba de ellos y tal. La mayor parte de la gente no creía en ellos. Claro. Pobres chicos, ¿no? Ahí la Virgen le dice, continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro que todos han de ver para que crean. Entonces le hice algunos pedidos que la gente le pedía curarse, tal enfermedad, tal cosa, todo eso. Nuestra Señora dijo que era necesario que rezaran el rosario para alcanzar las gracias durante ese año. Y continuó diciendo, o sea, mucha gente que pide milagros pero no reza. Quiere que le curen y tal, pero tiene que rezar el rosario todos los días. Y ya verá, confía enteramente, porque Nuestra Señora no es que en aquella ocasión le dijo eso a Sor Lucía porque algo especial. Se le dio la gana, ¿no? Por algo especial, no. Ella siempre atiende cuando se le reza con esa confianza y con esa perseverancia. Y se le reza bien. O sea, se reza bien el rosario. Bueno.
Y ahí dice la Virgen, sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, sobre todo cuando hagáis algún sacrificio, oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Entonces es una ejaculatoria para rezar cuando uno ofrece algún sacrificio. Entonces, y en fin, vea que la continuidad de todos los mensajes de la Virgen. En Lourdes, Fátima. Exactamente, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y la humanidad no hace caso. No hacemos caso. Impresionante. Bueno. Y al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como los 2 meses anteriores. Es el momento de esa comunicación de luz divina que santifica a los niños y los lleva a ese grado de unión con la Santísima Trinidad. El reflejo de los rayos de luz pareció penetrar la tierra, en vez de penetrar a ellos como las otras veces, que se veían inundados de Dios, ellos cuentan eso. Esta vez fue la tierra, ella estaba como a 1,5 metros de los niños. Los niños estaban muy cerca. Entonces fue en ese espacio, entre ella y los niños, que la luz penetró en la tierra. Dice, y vimos como un mar de fuego, y sumergidos en ese fuego, a los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que flotaban en el incendio, llevados por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados, semejante al caer de las chispas de los grandes incendios. Sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Entre paréntesis pone Lucía en las memorias. Debe de haber sido ante esta visión que solté aquel ¡ay! Que dicen haberme oído exclamar la gente que estaba alrededor. No, es que era un panorama un susto tétrico, tremendo. Sí, fuerte para un niño sobre todo, y para cualquiera. Sí. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. Por eso hay una cosa, así un paréntesis de comentario. Qué tristeza da ver cuando los papás le regalan a los niños muñequitos de monstruos, de formas repugnantes, asquerosas. Y hasta ya muy claros, a veces unos demonios. Sí, y se lo quieren presentar como si fuera algo simpático. Sí, le ponen con sonrisa y juguete. Es impresionante, es una cosa espantosa porque eso quiebra la inocencia de los niños que relacionan el bien con la belleza. Exacto. Entonces, es un paréntesis. Una parte. Entonces, ¿qué pasó? Esta es la primera parte del secreto. La visión del infierno. Asustados, dice, continúa Lucía, y como pidiendo socorro, levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza. Dice Lucía que no se puede explicar cómo era la fisionomía de Nuestra Señora, esa tristeza y al mismo tiempo una bondad, un deseo de ayudar, era algo, no se sentía tomado por ese deseo de la Virgen de amparar, de proteger a ellos, ¿no? Y a todas las almas, todos los hombres. Y dice ella, en la Virgen, visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Entonces, imagínense si por todas partes tuviéramos el Inmaculado Corazón de María, la presencia del Inmaculado Corazón, la gente conociera qué es qué representa el corazón. Entonces, evitaríamos que la gente se perdiera eternamente en el infierno. Es la solución. Dice, es la solución para salvar a las almas. Si hacen lo que yo os diga, se salvarán muchas almas y tendrán paz. ¿Qué más quiere el mundo que tener paz? La guerra va a terminar. Estamos en el auge de la Segunda Guerra Mundial. Alemania a punto de lanzar su gran ofensiva final sobre los aliados. Habían reunido un super ejército y estaban a punto de empezar las operaciones ofensivas. O sea, nada hacía prever el fin de la guerra en el verano del 17. Pero la Virgen ya lo anuncia. Pero, dice la Virgen, si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor.
Fíjense que estamos todavía en el anterior Papa, que era Benedicto XV. Y ella profetiza y ella ya le dice quién va a ser el siguiente Papa. Que se va a llamar Pío XI. Nadie tenía ni idea de eso, ¿no? Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Fíjense que qué profetismo. Esto es algo impresionante. Primero da la señal de cuál va a ser el Papa. Después dice que va a ser una gran luz que va a iluminar todos los cielos de Europa. Y esto, fíjense, curiosamente, esta semana pasada, ¿no?, está habiendo en toda Europa y en toda América del Norte auroras boreales que llegan hasta el sur de Europa, hasta en el sur de España, hasta en Málaga. Se han sacado fotografías impresionantes. Todo el sol rojo, verde, ¿no? Así. Y no es normal. No es normal, ¿no? Es una cosa, una especie de eyección de masa solar que salió en una super explosión solar que afectó a la Tierra así, de esa manera. De tal manera que se iluminó todos los cielos de Europa. En la época, en los periódicos, en febrero de 1938, es decir, más o menos un año antes de la Segunda Guerra Mundial, se dio esta señal. De los cielos de Europa quedaron todos iluminados. Decían, una aurora boreal, un fenómeno extraordinario, tal, no sé qué. Bueno, pues hoy en día lo estamos viviendo otra vez. ¿No será otra señal? ¿Qué querrá decir, padre, todo eso, no? Increíble, ¿no? Hay un hecho de Bernardita, yo no recuerdo si lo conté, pero fue el 24 de octubre de 1870. Ella estaba en Nevers, y los franceses habían sido derrotados en la batalla de Sedan. El emperador había caído prisionero de los prusianos. Y los cielos de Francia se iluminaron con una luz también impresionante una noche. Otra aurora boreal, ¿no? ¿Sabe lo que comentó Bernardita? Cuando lo vio, era ya monja. Ya. ¿Qué dijo? Le dijo, ni así se van a convertir. Ni con estas señales se dan cuenta de que esto es castigo de Dios. Estas guerras y todo. Corazón duro. Y ahí le preguntaron, pero ¿tú no tienes miedo de los soldados prusianos? Todo el mundo estaba aterrorizado con eso. En el propio convento de Bernardita habían colocado piezas de artillería para defender la ciudad. Y estaban acercándose los ejércitos prusianos. No había cómo defender realmente la ciudad. O sea, iba a ser una batalla, una destrucción total. Sí. Y Bernardita toda tranquila, ¿sí? ¿No? Porque ella tenía la visión de la Virgen, de Dios, diferente de la de los hombres, ¿no? Claro. Preocupados por las cosas más tierra a tierra. Le dicen, no, yo no temo a los soldados prusianos. Ellos están haciendo su trabajo. Y es como diciendo que eran instrumentos de Dios para castigar los pecados de Francia y de Europa. Dice, yo a quien temo es a los católicos relajados. Porque esos son los que atraen el castigo. Impresionante. Tengo que hacer un examen de conciencia. Sí, impresionante, es impresionante. Bueno, entonces... Pues vamos a Fátima, padre. Ya nos quedan 20 minutos. Madre mía, pues estamos todavía en la descripción del secreto. Bueno, del segundo secreto. De la segunda parte. La segunda parte. Entonces dice que va a venir otra guerra, tal, y dice las consecuencias, ¿no? Guerra, hambre, persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirlo... vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Así fueron frases muy... Son frases... Y cada una es para hacer un podcast aquí. Exactamente. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etcétera, puntos suspensivos. Ahí termina la segunda parte. ¿Qué significa ese etcétera? Ahí está. Aquí es donde empieza la tercera parte del secreto. Y eso se conoce ya, se fue revelado. Eso en el año 2000, cuando el Papa
San Juan Pablo II estuvo en Fátima, canonizó, beatificó a Francisco y a Jacinta y dijo que iba a publicar la tercera parte del secreto, que es lo que leeremos después, ¿vale? Sí. Pero curiosamente no está la continuación de esta frase. Entonces algunos comentaristas dicen que lo que se publicó fue la visión del tercer secreto. Sabe que muchas revelaciones son así. Primero los videntes tienen una visión de lo que está pasando, por ejemplo la del infierno, y después vienen unas palabras que explican lo que han visto. Porque los niños ni siquiera sabían que era Rusia. Claro. No sabían. No. Ellos pensaron, Lucía dice que pensaron que era una bruja, una mujer muy mala. Porque iba a hacer tantos desastres contra la iglesia, contra el papa, contra los fieles, ¿no? Contra los católicos, ¿no? Claro. Entonces, y Rusia, y dice que Rusia iba a ser consagrada. ¿Rusia se consagró? Rusia se consagró. Pero ahí vamos a ver todos los matices de esto. Porque todo lo que la Virgen habla es condicional. Si los hombres no me hacen caso, vendrá otra guerra peor. O sea, la Virgen no... Si los hombres le hicieran caso, no habría guerra. Claro. Todo condicional, ¿no? Entonces, si me consagran Rusia, entonces Rusia se convertirá. Ahora, ahí vamos a ver todo lo que hay detrás de eso. Todo lo que ha pasado. Dice, se siguió un instante de silencio después del etcétera. Y ahí hay unas frases que no están. Y ahí pregunté, ¿vuestra merced no quiere nada más de mí? Y la Virgen dijo, no, hoy ya no quiero nada más de ti. Y como de costumbre comenzó a elevarse en dirección al este, desapareciendo en la inmensa lejanía del firmamento. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? A ver, cuéntanos la tercera parte. Esta primera parte y segunda parte fueron escritas por Lucía en las memorias de ella, las primeras redacciones, 1941. En el año 1943, a finales de 1943, ella estuvo gravemente enferma. Entonces el obispo de Fátima le ordena que escriba la tercera parte del secreto, porque ya la Virgen le había dicho que tenía que escribirla y revelarla en caso de que ella fuese a morir, o si no, a más tardar en 1960. Entonces Lucía recibe la orden del obispo y ella se pone a escribir y no consigue escribir, se le paraliza el brazo. Cada vez que intenta escribir no consigue. Entonces empieza una lucha interior entre ella. Dice, pero tengo que obedecer al obispo. Claro. La propia Virgen me ha dicho que tengo que obedecerle. Pero al mismo tiempo es que no consigo. se ponía a temblar el brazo. Y cuando iba a escribir una cosa normal, le salía normal. O sea, era algo sobrenatural. Era algo sobrenatural. Que no la dejaba escribir. Entonces, porque ella no murió en esa fecha, ¿no? Ella murió... No. Ella en 2005, imagínese. En 1944. Estaba en enero de 1944. O sea, pasó ya la crisis de la salud de ella, pero aún así el obispo le insiste, le dice, a pesar de que te pase eso, yo te ordeno. Y dice, por la santa obediencia, que escribas la tercera parte del secreto. Y entonces ella se pone a rezar, a pedir y tal, y ahí de repente el brazo se le suelta, ¿no? Y ahí escribe la tercera parte del secreto. Ahora, ¿cómo fue eso que se le soltó el brazo? Eso es muy interesante. Esto fue publicado en el año 2013 por el Carmelo de Coimbra, escritos inéditos de la hermana Lucía. Sí. Entonces, entre los papeles de ella encontraron este relato. ¿Cómo fue que ella escribió la tercera parte del secreto? Creo que es interesante, porque dice así. Dice, yo me arrodillé en medio, delante del Santísimo, delante del comulgatorio, en el medio, delante del sagrario, y pedí a Jesús que me hiciese conocer cuál era su voluntad. Habituada como estaba a creer que las órdenes de los superiores son la expresión segura de la voluntad de Dios, no podía creer que ésta no lo fuese. Y perpleja, medio absorta, bajo el peso de una nube oscura que parecía sobrevolar sobre mí, con el rostro entre las manos, esperaba, sin saber cómo, una respuesta. Entonces estaba en esa... Por un lado quería obedecer al obispo, por otro lado no conseguía. Entonces, no puede ser. Dice, una dicotomía, en ese momento que estaba con esa nube negra, esa prueba interior, sentí entonces una mano amiga, cariñosa y maternal que tocó mi hombro. Levanto la mirada y veo a la querida Madre del Cielo. 1944, sí. No temas,
quiso Dios probar tu obediencia, fe y humildad. Estate en paz y escribe lo que te mandan, no sin embargo lo que te es dado a entender de su significado. Después de escrito, ciérralo en un sobre, ciérralo, lácralo y escribe por fuera que solo puede ser abierto en 1960 por el señor cardenal patriarca de Lisboa o por el señor obispo de Leiria. En ese momento, continúa Luciano, sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios y en él vi y escuché. ¿Qué vio? La punta de la lanza como una llama que se desprende, que toca el eje de la tierra. Ella se estremece, montañas, ciudades, villas y aldeas, con todos sus moradores son sepultados. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, transbordan, inundan y arrasan consigo en un remolino casas y gente en un número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el que se ha sumergido. El odio, la ambición provocan la guerra destructora. Después sentí en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu el eco de una voz suave que me decía: en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, santa, católica, apostólica. En la eternidad, el cielo. Esta palabra cielo llenó mi alma de una paz y de una felicidad, de tal manera que casi sin darme cuenta quedé repitiendo por mucho tiempo: oh cielo, oh cielo. Apenas pasó la mayor fuerza de lo sobrenatural, fui a escribir y lo hice sin dificultad en el día 3 de enero de 1944, de rodillas apoyadas sobre la cama que me servía de mesa. Entonces, ¿qué es lo que escribió muy ahí? Sobrenatural todo. ¿Qué escribió ahí? ¿Qué escribió ahí? Lo dejamos para el próximo. No, mentira. Ya vamos a... Da tiempo, ¿no? Sí, tenemos 10 minutos, padres. Aquí tenemos. ¿Qué dice el tercer secreto? Que fue publicado fue anunciado por el Papa San Juan Pablo II en esta visita a Fátima en el año 2000. Y después, poco tiempo después fue publicado un documento oficial del Vaticano. Dice así. Relata lo que vieron. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderas toscas, como si fueran de alcornoque con corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios. Una vez terminado eso, de esa visión, la Santísima Virgen retomó la palabra. Esto no se lo digas a nadie. Esta parte ya la conocíamos antes. Sí. A Francisco sí podéis decírselo, porque Francisco no escuchaba. Él solo veía a la Virgen, pero no escuchaba nada. Cuando rezareis el rosario, decid después de cada misterio: oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las que más lo necesitan. Que es la oración que rezamos todos. Esa es la tercera parte. ¿Y cuál es la interpretación? Porque claro, la Virgen le dice: escribe lo que te reveló, pero no lo la interpretación oficial que dio la Congregación para la Doctrina de la Fe en el documento del año 2000 es que se refiere a todos los
los martirios, sufrimientos que la Iglesia ha pasado a lo largo del siglo XX y que en realidad estamos pasando también. Porque evidentemente, y el Papa Benedicto XVI lo dijo, dice, el mensaje de Fátima, cuando estuvo en Fátima, él ya siendo Papa, digo, no se refiere a algo, cosas del pasado solo, sino que está sucediendo ahora. Y imagínense que estos años está habiendo más martirios que en toda la época de la historia de la Iglesia. Solo el año pasado fueron más de 5.000 oficialmente reconocidos de personas asesinadas por odio a la fe cristiana en todo el mundo. Y estamos viendo las guerras. Martirio moral también de los católicos que quieren, por ejemplo, tener una educación cristiana para sus hijos y no pueden. No pueden porque en los propios colegios se impone una formación, una educación, una deformación anticristiana totalmente, contraria totalmente al Evangelio. Además se impone. Entonces uno ve crecer cada vez más esa persecución a la Iglesia y a los buenos, ¿no? Todo eso está esa interpretación oficial, ¿no?, del Vaticano. Ahora hay muchos expertos en Fátima y tal que dicen que parece que estuviese incompleto. Porque falta ese texto que sería la continuación de esas palabras, ¿no? Sabemos por declaraciones de cardenales que han leído el Tercer Secreto, el propio cardenal Ratzinger, el propio Papa Juan Pablo II hizo varias declaraciones en las cuales hace referencia a cosas que no están en esta tercera parte del secreto oficial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que lo que importa, sobre todo, ahora que ya estamos llegando, digamos, al final, porque si no estaríamos hablando aquí horas, central, es que hay una dura advertencia a la humanidad por parte de Dios, de Nuestra Señora, de que o cambian y abandonan el pecado y se convierten, o si no vendrán grandes calamidades y castigos para el mundo y para la Iglesia. Parece que la tercera parte del secreto se refiriese más al tema de la fe. O sea, ya a la sociedad espiritual, a la Iglesia. Habría una gran pérdida de la fe. Esto coincide también pues, con lo que sabemos también, que ha sido publicado y que tiene todas las razones para ser creído como verosímil, que es el mensaje de Akita también, que habla bastantes detalles de eso. Que vamos a hacer un podcast. Para que sí, es como una actualización del mensaje de Fátima. Es muy simple, es muy cortito, pero impresionante. Dice exactamente lo mismo, pero con algunos detalles que no aparecen en esta tercera parte del secreto. Habla de esa confusión interna dentro de la Iglesia y de la persecución de aquellos que mantengan íntegra la fe. El propio cardenal patriarca de Lisboa hizo unas declaraciones, están aquí, las tengo aquí, yo no recuerdo exactamente, pero él hablaba, decía bien claro eso, decía, por ejemplo, aquí decía, no era el patriarca de Lisboa, era el obispo de Leiria Fátima. Sí. Dice, don Cosme de Amaral, en referencia al Tercer Secreto, decía esto: la pérdida de la fe de un continente entero es peor que el aniquilamiento de una nación entera, porque se habla de que naciones enteras serán aniquiladas en la segunda parte del secreto. Entonces, como que la tercera parte hablaría de la pérdida de la fe de continentes enteros. Uno ve a Europa, pues es que es evidente que todos antiguos países cristianos que se forjaron y se formaron, toda su cultura y tal, en la fe cristiana, han abandonado la fe y cada vez imponen leyes más contrarias a la fe. ¿Dónde más son perseguidores cristianos hoy en día? Pues Inglaterra, Francia. En Francia acaba de salir una sentencia prohibiendo una imagen de San Miguel en un pueblo que se llama San Miguel Arcángel. Todo el pueblo quiere poner la imagen de San Miguel, está en la plaza delante de la iglesia, y salió una orden del Tribunal Supremo Constitucional, ¿sí?, diciendo que hay que retirar la imagen, que está prohibido. Las contradicciones de la libertad religiosa. Sí, imagínense, o sea, es impresionante. Eso en Francia, sí. Es la nación primogénita de la Iglesia, la primera nación cristiana, católica, oficial, ¿no? Exacto. Imagínense, entonces, cantidad de leyes así. Está prohibido rezar en la calle, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo hemos llegado a eso? Es este proceso. La Virgen avisó de esto. Esa crisis de la fe de un continente entero que desapareció la fe. La gente, poquísimos quedan creyentes. ¿Cómo son perseguidos? ¿Cómo sufren? Lo que usted decía.
Entonces uno ve que todo esto encaja con toda la situación de guerra, de desastres climáticos. Todo eso no tendrá relación con lo que la Virgen prevé. Ahora, ella lo deja bien claro, ¿no? Lo que decíamos al principio, es un mensaje duro, de advertencia, pero de esperanza. Porque dice, seremos probados, los que permanezcamos fieles a la fe, seremos probados en la fe, perseguidos, etc. Pero por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Y no va a ser de acuerdo con las leyes humanas. No va a ser por los ejércitos ni por nada de eso. Lo que importa es tener el corazón unido al corazón de la Virgen. En el fondo es el amor a ella, porque el corazón es símbolo del amor. Sí, sí. Entonces, lo que la Virgen pidió, si intentamos ponerlo en práctica en nuestra vida, tengamos certeza de que nos va a proteger. Pero ¿quién conoce hoy en día en el mundo? Eso es lo que el doctor Pino decía, ¿no? ¿Quién conoce las devociones que Nuestra Señora pidió? Que son principalmente dos. Una, el rezo del rosario diario, y otra, los primeros sábados, hacer la comunión, la confesión, el rezo del rosario y meditación de 15 minutos de los misterios del rosario. Dice, ¿quién conoce la devoción de los primeros sábados? ¿Quién la practica? Por eso los caballeros de la Virgen, en todos los lugares donde estamos, fomentamos la devoción de los primeros sábados. Claro. Aquí lo hacemos en la iglesia de Tocancipá, pero en todas las casas y capillas e iglesias de los heraldos del Evangelio y caballeros de la Virgen, todos los primeros sábados lo celebramos y lo hacemos todos juntos, que es mucho más fácil. Cada vez va más gente a confesarse. La coronación solemne, la entrada de la Virgen. Y eso es lo que la Virgen pide en el inicio del segundo mensaje, del segundo secreto. Vendré a pedir la devoción de la reparadora de los primeros sábados. Y eso ocurrió en el año 1929, que la Virgen se le aparece a Sor Lucía en Pontevedra. Se le aparece con el niño Jesús y ahí le muestra su corazón, todo cubierto de espinas, no solamente un circulito, sino es que las espinas se le clavaban por todos lados al corazón. Y claro, las imágenes no podemos representarlo así porque es difícil hacerlo. No sé, de repente hay un artista que se anima, pero lo que se pone simbólicamente una corona de espinas alrededor del corazón. Pero en realidad es mucho más terrible. Lo que ella quería representar es las ofensas de los pecadores, de las blasfemias, de los sacrilegios que hacían, el dolor que le producían en el corazón de madre. Y entonces pide esos 5 primeros sábados. Para reparar los pecados contra el Inmaculado Corazón. Padre, se nos fue el tiempo. Impresionante. Se nos ha quedado todo aquí porque están, pues, en fin, todo lo que los papas, cardenales han dicho sobre el tercer secreto. Todo eso, muy interesante. Podemos de repente hacer un futuro podcast si la gente quiere. Pero bueno, Padre, si usted nos puede dar una bendición pidiendo por todas las personas que están asistiendo para que sean difusores, para que asuman este mensaje, para que en el momento que sucedan las cosas que van a suceder estemos de mano de la Virgen. Sí, y sepan que cada uno de los que nos están escuchando y todo que han tenido esta gracia están llamados por la Santísima Virgen a poner en práctica lo que ella pidió. Si no han escuchado esto es por algo. Entonces nunca dejen de hacer los 5 primeros sábados. Es tan sencillo y es una promesa tan maravillosa de Nuestra Señora. No dejen nunca de rezar el rosario todos los días. Entonces que esta bendición les dé fuerzas ahí cuando le viene el demonio de la pereza o el demonio del sueño, el demonio. Entonces no le hagan caso. Recen el rosario todos los días y verán que su vida cambia radicalmente. Pero es así, es impresionante. Es el arma, el único que nos queda para luchar contra todo este mal que va tomando posesión parece que toma posesión del mundo entero, pero es como las tinieblas, ¿no? En cuanto se encienda la luz, va a desaparecer todo. Y la luz viene del Inmaculado Corazón. Así vamos a darles esta bendición a todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!